Uno de los grandes signos de estos tiempos, sin duda alguna, es la confusión. La Santísima Virgen profetizó hace ya mucho tiempo que estos tiempos iban a ser tiempos de profunda confusión, envueltos en extrañas creencias y nuevas filosofías que harían más oscuro el camino verdadero que conduce al Padre Eterno. Esta confusión que hoy vivimos verdaderamente es dramática. Confusión, en primer lugar, en aspectos fundamentales de la vida de la fe, de la verdad, del orden establecido por el Padre, que han hecho estragos en la vida espiritual de los hombres y que han también ocasionado que la luz que la Iglesia debiera iluminar ante estos temas se ha vuelto oscura, se ha vuelto tenebrosa, porque no se arroja la claridad que debiera tener el hombre para entender principios fundamentales que parten desde la creación misma de Dios al hombre. Uno de los grandes motivos de confusión dentro del orden establecido por el Padre es simplemente el aspecto de la sexualidad. Dios nos creó macho y hembra. El hombre, por su propia genética, tiene una sexualidad masculina y la mujer tiene una sexualidad femenina, y eso no lo puede cambiar nada ni nadie. Es una realidad que así es como se desarrolla el complemento de los dos sexos para eventualmente el día de mañana, mediante el sacramento del matrimonio, pueda llevarse adelante la procreación y educación de los hijos según la ley de Dios. Esa es la enseñanza que nos dieron a nosotros los cristianos en base al catecismo de la Iglesia Católica. Pero hoy esto ha creado una gran confusión, surgida por lo que ya se conoce como la llamada ideología de género, que ha creado una verdadera aberración a estos principios del orden cristiano y más aún principios del orden natural, y que ha afectado a la sociedad, y que ha afectado a la familia, y que ha afectado a la persona humana. Y la consecuencia de esta afectación, desafortunadamente, es que miles de almas, literal, se pierden diariamente arrastrados por este pecado, que es una aberración a los ojos de Dios, porque Dios es amor, y el amor es fruto de una unidad que se da entre hombre y mujer. Pero hay confusiones también en el orden doctrinal. La enseñanza de la Iglesia, instituida por Jesucristo hace 2000 años, no ha cambiado. Se ha aclarado, se ha actualizado, pero en base al depósito de la fe revelado por Jesucristo. La tradición, el magisterio de la Iglesia son uno con la enseñanza del Evangelio. Eso no ha cambiado. Sin embargo, vientos modernistas desde hace muchos años, decenas de años, desde el principio del siglo XX, vinieron a trastocar principios fundamentales de la doctrina, principios fundamentales de la fe y del dogma, y desde luego también de la misma espiritualidad. Y ese trastocamiento o oscurecimiento de los principios de la doctrina ha provocado que exista una gran infidelidad en muchas vocaciones al servicio de Dios, que no son leales al compromiso que adquirieron un día en su vida ante Dios. Y ha provocado también que el hombre
sobre todo el consagrado a Dios, tanto en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, haya caído en una grave deficiencia en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya no se reza, ya no se hace sacrificio, ya no se hace penitencia, no se practica el ayuno, no hay una unción y una verdadera devoción al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, no hay una devoción mariana, no se reza el Santo Rosario, no se cumplen los compromisos de cristianos, y esto en relación a los que viven una vida consagrada, ya sea en la parte diocesana o religiosa. Como todo, hay excepciones, pero son los menos. Hoy, en el mundo cristiano, prácticamente no se vive una vida para luchar verdaderamente por crecer espiritualmente. El hombre vive al límite su compromiso de cristiano. Solo va a la Eucaristía, a la Santa Misa, y si bien le va los domingos, o cuando hay el nacimiento de un hijo, el bautizo de un sobrino, de un nieto, o una primera comunión, o el fallecimiento de un ser querido. Fuera de eso, prácticamente no se acude a la Santa Misa, no se acude a la iglesia, menos se hacen visitas al Santísimo Sacramento, y desde luego tampoco se practican los sacramentos de la confesión y por consecuencia tampoco el sacramento de la Eucaristía. Muchos que se dicen cristianos no viven sus compromisos como tales. Llevan una vida light, entendiendo o creyendo que solo con cumplir de vez en cuando ciertas exigencias de la doctrina de la Iglesia están siendo cristianos auténticos, y esta es una falacia. La enseñanza del Evangelio es muy clara. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El hombre de hoy vive una vida profundamente indiferente a las cosas de Dios. Sus valores son el dinero, el placer, la comodidad, el comer bien, el vivir bien, la búsqueda de la fama, la búsqueda del reconocimiento, del apego al mundo en sus diversas manifestaciones. Eso es lo que en realidad vive la mayoría de los cristianos en el mundo. Estamos viviendo una verdadera descristianización abrumadora, galopante, que cada día que nos levantamos nos vamos enterando de una serie de expresiones y manifestaciones aberrantes en relación con la doctrina de la fe, con la doctrina de la moral, con la doctrina de la espiritualidad. Y esto es gravísimo, porque las almas, como dije hace un momento, se están condenando como copos de nieve en el invierno, como lo vio en algún momento Santa Teresa de Jesús. No obstante que el cielo nos ha dado la oportunidad, más que nunca hoy en el siglo XX y XXI, de acceder a una información y conocimiento del llamado y pedido del cielo por medio de la Santísima Virgen María a través de distintas apariciones marianas. No obstante ello, la Iglesia, que debiera ser un portavoz de una revelación privada que si bien requiere su estudio, requiere su investigación, como cualquier hecho pretendidamente sobrenatural, sin embargo, lo que sí debe difundirse y divulgarse en cualquier manifestación del cielo es el contenido del mensaje. Y el mensaje que la Santísima Virgen ha traído en los últimos 200 años, y que es muy serio y muy grave, es de un llamado a la conversión, de un llamado a dejar el hombre viejo para convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, para que verdaderamente pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para que hagamos penitencia, que paguemos la pena debida de los pecados que hemos cometido, ya confesados y perdonados, pero que hay que pagar en esta vida a través de sacrificio,
a través de la negación de uno mismo, a través del esfuerzo personal, del cumplimiento del deber diario, que también puede suponer un gran sacrificio como esposo, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como profesionista. La Virgen nos invitó hace 200 años, en sus apariciones actuales, a practicar los sacramentos, a que acudiéramos al sacramento de la confesión, a que nos limpiáramos el alma después de meses o años de estar alejados de Dios, porque ahí encontramos la verdadera felicidad, la verdadera alegría espiritual que da el saberse estar en gracia de Dios. Y sin embargo, toda esta riqueza espiritual que se deviene de muchas apariciones marianas, desafortunada y lastimosamente la Iglesia las ha silenciado. La jerarquía y pastores de la Iglesia, en su inmensa mayoría, no todos, ha habido honrosas excepciones, pero la mayoría de los obispados donde han habido pretendidas apariciones marianas en distintos lugares de los 5 continentes de esta tierra, han sido silenciadas, han sido calladas, han sido reprimidas, han sido simplemente ignoradas y no se han estudiado como exige una presencia de la Santísima Virgen en este tiempo, y entonces la posibilidad de que las almas pudieran allegarse de ese conocimiento prácticamente pasa desapercibido por una inmensa mayoría de hombres que poblan esta tierra. O sea, ¿cómo es posible que apariciones tan trascendentales, tan importantes, como por ejemplo la de Fátima, donde la Virgen pidió una devoción reparadora de los primeros 5 sábados de mes mediante la comunión para expiar aquellas ofensas en contra de su Inmaculada Concepción, en contra de su virginidad, en contra de su maternidad divina, en contra de sus sagradas imágenes, en contra de su sagrado nombre? Esta devoción tan rica que se trajo en Pontevedra en 1925 prácticamente ha pasado desapercibida. No se ha divulgado esta petición que el cielo hizo, y ahora sobre todo con las redes sociales, que es muy fácil encontrar testimonios de conversión, encontrar medios de salvación a través de predicaciones, a través de la Eucaristía de manera virtual, a través del conocimiento de mensajes de la Santísima Virgen, que hace este llamado, y sin embargo no es eso suficiente para que el hombre reaccione y lleve a la práctica este mensaje tan urgente de la Santísima Virgen María. Al hombre se le ha olvidado, como consecuencia de la confusión que estamos viviendo, que hemos sido creados por Dios Padre y por la misma Trinidad. Hemos sido creados con un solo y único propósito, que es volver a Dios. Entonces, toda nuestra vida, la vida diaria, en familia, la vida en sociedad, las realidades naturales, como la hermandad, como el matrimonio, como la sociedad en general, como los hijos, etcétera, la vida profesional, la vida de trabajo, la vida de cada uno en nuestro quehacer diario, debe ir encaminado exclusiva y únicamente a ese propósito, que es buscar la salvación eterna de nuestra alma, que es el negocio más importante de nuestra vida. Y como consecuencia de esa búsqueda de la santidad de los demás, la conversión de los demás, porque Dios nos ha puesto en contacto con cada uno de una serie de personas precisamente para que a través de nosotros, a través de nuestro testimonio personal, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra predicación, a través de nuestro apostolado, muchas almas puedan volver a Dios. Su servidor comenzó este camino de conocimiento mariano a través de un libro que escribió un sacerdote. Y eso me motivó, me movió mi corazón para replantearme las cosas del Espíritu con más seriedad. Y así cada uno
Pudo haber sido una película, pudo haber sido un libro, pudo haber sido un programa, pudo haber sido una llamada telefónica, una experiencia X, Y, Z que provocó a alguna persona, y eso lo tomó Dios para que fuera el inicio de nuestra conversión. Entonces ese es el propósito más importante que el demonio ha silenciado en este tiempo donde el mundo está, repito, en una profunda confusión y que no solamente alcanza a las realidades terrenas en los diversos órdenes políticas, económicas, sociales, culturales, sino también una confusión que alcanza a la misma iglesia de Cristo fundada por Él, donde hay una gran división, donde hay mucho egoísmo, donde hay materialismo, hay consumismo, hay ese anhelo por no darle la importancia a las cosas del Espíritu, y ha creado una división entre sacerdotes, obispos y cardenales en detrimento de las almas. Entonces ya no se oye predicar a los sacerdotes en las iglesias sobre las verdades eternas, no se oye predicar sobre la oración, no se oye predicar sobre el sacrificio, no se oye predicar sobre la penitencia, sobre la frecuencia de los sacramentos, sobre el amor a la Santísima Virgen, sobre el uso de los sacramentales, en una palabra, sobre las realidades eternas, la existencia del cielo, la existencia de un mundo sobrenatural, donde seremos inmensamente felices y donde buscaremos estar en unión con Dios, y donde Él nos proveerá todo para siempre sin ningún esfuerzo, y seremos felices para siempre por toda la eternidad. Como dice Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni puede por mente alguna pasar de todo aquello que Dios tiene preparado para aquellos que lo quieren y lo aman. Entonces es una confusión que estamos viviendo, y esta confusión lastimosamente también alcanza, aunque parezca paradójico, al mismo mensaje mariano, porque hay también mucha tergiversación, hay mucha relajación a las cosas de Dios en tratándose de revelaciones privadas. Es cierto que la Santísima Virgen se aparece, es cierto que hay un llamado a la oración y a la conversión. Es cierto que estamos viviendo tiempos que se pueden considerar o se denominan como el final de los tiempos, que es el final de una época, de un tiempo específicamente donde habrá una gran batalla espiritual entre el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos y en contra de la mujer vestida del sol. Y habrá una vencedora, que es ella, la Santísima Virgen, por medio de la iglesia, para que pueda el día de mañana reinar su Hijo Jesucristo. Es una realidad que estamos viviendo este final de los tiempos, que no es el fin del mundo. Pero también es cierto que aún dentro de las mariofanías y dentro de estas revelaciones privadas hay muchas falsas revelaciones, hay mucha confusión, porque se va a priorizar cosas secundarias que no son las primarias que debiéramos enfatizar. Se habla mucho de las profecías, que está bien y es normal y es lógico, porque el espíritu humano siempre quiere saber el futuro. Sin embargo, el futuro hay que dejárselo a Dios. El futuro hay que dejárselo al Padre Eterno, porque solo Él conoce el día y la hora de cada acontecimiento. A nosotros los que nos importa es vivir el hoy, el ahora, el presente, vivir en gracia de Dios, buscar la conversión diaria. Entonces, en ese afán de estar mirando demasiado al futuro y ver cuándo van a ocurrir los acontecimientos y cómo van a ocurrir los acontecimientos, que repito, es válido en la medida en que no perdamos de vista lo más importante. De hecho, la Virgen anuncia una serie de acontecimientos que van a ocurrir. La profecía de la Sagrada Escritura está envuelta en una serie de predicciones de lo que iba a ocurrir al pueblo de Israel y lo que iba a envolver todo el nacimiento del Hijo de Dios por medio de una virgen que nacería en Belén, de la tribu de Judá, del estirpe de David. Todo eso estaba profetizado, y que no le rompería ningún hueso, y que nacería en Belén, y que moriría en la cruz, y que sería denostado, abofeteado, triturado, masacrado, como anunció el profeta Isaías,
por nuestros pecados. Y eso hay que saberlo discernir. De hecho, el problema de los escribas y fariseos, de los doctores de la iglesia hace 2000 años, es que no fueron capaces de discernir los signos de los tiempos que se cumplían en la persona de Jesucristo. Y hoy ocurre lo mismo. Es cierto que hay que saber discernir, porque estamos viviendo tiempos dramáticos de profunda oscuridad, y se va a poner peor la cosa en el orden natural, en el orden espiritual, en el orden político de las naciones, en el orden económico de la pobreza, de la hambruna, de la economía, y principal y gravemente en el orden eclesial, donde la oscuridad va a ser tan terriblemente profunda que no sabremos caminar cuál es y cuál será el camino que nos llevará a la luz y que nos llevará a aquel que nos hará encontrar al Padre Eterno. Y que lo adelanto, será muy difícil, pero ese camino lo vamos a encontrar en la Santísima Virgen María, porque María es madre del verdadero camino que conduce al Padre. Entonces hoy, repito, hay mucha confusión. Entonces hay demasiados videos en mi propia lectura personal e interpretación hablando de los 3 días de oscuridad. No es que esté mal hablar de los 3 días de oscuridad, pero eso no va a ocurrir ahorita. Ese es un evento que tiene que desarrollarse eventualmente cuando venga el día de la ira de Yahvé, cuando venga el castigo profetizado por la Sagrada Escritura y anunciado y recordado por la Santísima Virgen, si no nos convertimos. Entonces lo prioritario es convertirnos para evitar que eso venga. Y si viene, que no venga tan violentamente y que no dure tanto tiempo. Pero no es lo más importante hablar de los días de oscuridad. Os habla de los refugios, de que esto hay que construir y que hay que tener ya una casa y hay que tener refugios interiores para escapar ante la persecución del nuevo orden mundial y para la persecución de los cristianos. Claro que en algún momento habrá que huir, eso es cierto, pero no ahora. Todavía no es momento de agarrar nuestras cosas y huir a las montañas. Eso habrá que hacerlo en su momento, pero el refugio más importante que la Virgen nos está pidiendo ahora es el refugio de su corazón inmaculado, que significa que nosotros vivamos en gracia, que nosotros tengamos la luz del Espíritu Santo, que ella nos protege y nos ilumina, porque es la esposa del Espíritu Santo. Que seamos hombres virtuosos, que hagamos el bien a los demás, que hagamos apostolado, que llevemos una vida de oración y sacrificio, que busquemos por vivir virtudes, principalmente la virtud de la caridad, aquella que perdona todo, que es paciente, que no juzga a nadie, que no condena a nadie. Esa virtud que sin ella todo es nada, como decía Santa Teresa, y lo escribe muy bien el apóstol Pablo. Aunque sea profeta, aunque me haga grandes sacrificios, si no tengo amor, nada soy, nada valgo. Y esa es la virtud más importante que tenemos que buscar por vivir en este tiempo. Entonces, ese es el refugio más importante. No que el otro no sea importante, pero no es ahora el momento de estar buscando refugio, sino primero hay que hacer que nuestra vida sea una vida moldeada conforme a la voluntad de Dios. Entonces también se habla del aviso. Yo mismo, su servidora, está asesorando o acompañando la producción de una película sobre el aviso, sí, y me congratulo por ello, y qué bueno, y está bien que se difunda y se produzca esa película, está bien, pero no pierda demasiado tiempo en estar buscando cuándo va a ser el aviso, porque por estar buscando demasiado tiempo cuándo va a ser el aviso, quizá nosotros perdamos el tiempo en nuestra conversión personal, pensando que cuando el aviso venga me voy a convertir, y eso es un grave error y es una tentación del demonio. Tienen que ocurrir una serie de acontecimientos antes de que venga el aviso. A mí unas personas me escriben y dicen, licenciado, no, el aviso ya es inminente. No, no es inminente. No es inminente. Yo no sé cuándo va a ocurrir el aviso, pero tengo razones para concluir sólidamente que el aviso todavía le quedan varios años hacia adelante. Varios. No 5, más años hacia adelante. Entonces hay que estar pendientes ahora en nuestra propia conversión. Se habla de que se va a venir el anticristo, que ya el anticristo está aquí, entonces la gente está viendo quién va a ser el anticristo.
No, si el anticristo ya está entre nosotros. O sea, este orden social actual es anticristiano. Estos gobiernos del mundo que promueven leyes que son aberrantes a los ojos de Dios, es parte del anticristo actual. Todas estas leyes en contra de la sociedad, en contra de la familia, en contra del santo sacramento del matrimonio, de un hombre y una mujer, en contra de la persona humana, en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, que ya no podemos hablar de la verdad, no podemos hablar de la verdad que es Cristo con su enseñanza, porque nos señalan, porque nos castigan, porque nos encarcelan y el día de mañana nos van a asesinar y nos van a matar. Este es el anticristo actual, este es parte de lo que San Pablo y Juan hablaban, del hombre de pecado. O sea, no estoy hablando de un personaje, sino estoy hablando de un movimiento. Claro que más adelante, no ahora, no en esta época, antes de la venida de Cristo, que es más adelante, cientos de años más adelante, aparecerá el último anticristo, pero no es ahora. Ahora ya tenemos un comunismo que está resurgiendo, una masonería que se ha metido dentro de la iglesia. Eso es parte del espíritu anticristiano. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y lo estamos padeciendo y la gente está condenando como consecuencia de esa interacción anticristiana. Entonces la gente quiere ver cuándo va a venir el anticristo. Y luego le da demasiada importancia a los videntes, que si esta dijo, que aquella dijo, que este dijo. Está bien. Los videntes tienen una función, que es ser instrumentos de un mensaje. Pero normalmente un vidente no debe estar interpretando nada, porque esa no es su función. Los videntes no son necesarios para el plan de Dios. El único indispensable es Dios mismo y la Santísima Virgen. Todos los demás no somos necesarios para el plan de Dios. Solamente lo seremos en la medida en que seamos fieles. Por eso muchos videntes han caído. Muchos empezaron bien y luego trastocaron su misión. O sea, no podemos depender de los, entre comillas, videntes. Nuestros únicos referentes deben ser Cristo y la Santísima Virgen, que ellos sí no fallan. Entonces, hermanos, son tiempos de mucha confusión. Podría yo alargarme más sobre este tema. Y una principal expresión de confusión actual es el egoísmo, que es causa de conflictos y divisiones que laceran el corazón de la Santísima Virgen. Un egoísmo que tiene cualquier cantidad de manifestaciones. El egoísmo dentro de la iglesia, de los hijos de Dios, el egoísmo incluso de los mismos que estamos entregados a la Santísima Virgen, el egoísmo de sacerdotes, el egoísmo de obispos, el egoísmo de políticos, el egoísmo de personas en diversas expresiones que provocan división entre nosotros, que provocan todo tipo de pecados. Por eso la principal muestra de ir creciendo en la vida espiritual es aplastar nuestro yo, el yo, que es la causa de todos los pecados y todos los males. Entonces, hermanos, son tiempos muy difíciles. La indiferencia va a ser mayor. El crecimiento espiritual el día de mañana va a ser mucho más difícil. Ahora que todavía hay un poco de luz, ahora es cuando debemos de crecer en nuestro espíritu, porque de lo contrario no vamos a poder soportar, no vamos a poder mantener nuestra fe, no vamos a poder mantener nuestra esperanza y lo más importante, vivir de la caridad hacia los demás y para con Dios, que es lo más importante, si no estamos verdaderamente fortalecidos en nuestro ser trino. Y digo trino porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, un cuerpo a imagen y semejanza del Hijo, un entendimiento a imagen y semejanza del Espíritu Santo y un alma a imagen y semejanza de Dios Padre. Entonces, hay que preparar convenientemente y con urgencia y con temblor y temor nuestro ser trino, porque los tiempos son muy graves y porque vendrán terriblemente cosas difíciles al mundo, y entonces en ese momento ya no tendremos los medios y las gracias necesarias para poder prepararnos. Ahora es el momento de tomar el Santo Rosario, del momento de tener nuestro escapulario, de usar agua bendita, de acudir con frecuencia a la Santa Misa,
de confesarnos en lo posible, lo más frecuentemente posible, para poder ir ventilando nuestra alma con más claridad y ver los defectos, los errores que cometemos, las imperfecciones que hay en nuestra alma, para irlas venciendo y purificando. Ahora es el momento de hacer apostolado y hablar de los demás. Ahora es el momento de vivir una vida de más desprendimiento, de menos apego al mundo, porque los tiempos se van a oscurecer, hermanos, y cada vez va a ser mucho más difícil. Ahora es el momento de decirle sí a María y sí a nuestro Señor, sabiendo, con la confianza y certeza y profunda fe, que ella será la que aplastará la cabeza de la serpiente y que ella va a formar apóstoles que le van a dar el triunfo definitivo a su Hijo Jesucristo, los apóstoles que habló Luis María Griñón de Montfort y que en otra ocasión más adelante profundizaré. Dios les bendiga y muchas gracias. Buenas tardes.